Hay muchas posibilidades. Si los acercas más, entonces serán más pequeños. Si los separas más, serán más grandes. Y no solo a diferentes espaciamientos, sino si tú plantas en bloques o en filas, por ejemplo. Entonces, estos sapios aquí están bastante juntos, alrededor de 25 centímetros, 10 pulgadas en grupos. Y eso significa que a medida que crecen todos equidistantes entre sí, causarán algo de sombra en los tallos de abajo y habrá un ligero efecto de blanqueo. Esa es una buena forma de cultivar apio. Aunque sembrarlo en filas no da el mismo efecto, la plantación en bloques ha funcionado bien para esas remolachas allí porque tenemos pájaros aquí que comen las hojas, especialmente cuando son pequeñas. Es fácil cubrir las plántulas cuando son pequeñas. Plantación en bloque en una cama en lugar de una fila con una red. Cubres más plantas de manera más efectiva. O así plantaremos en filas como aquí. Y especialmente si tienes muchas malas hierbas, eso te permite pasar una azada entre el espacio, entre las filas. Así que esa es otra opción. Solo debes calcular tus espacios adecuadamente. Y ahora veremos algunas calabrese, porque eso ilustra algunas de las posibilidades de cuán separadas colocas tus plantas y cómo eso afecta el crecimiento. Aquí hay dos camas que tienen calabrese y lechuga. Ambos vegetales se sembraron a finales de febrero en el invernadero, se plantaron a principios de abril y aún es frío en esta estación, así que se cubrieron las camas con vellón por un mes para mantener las plantas cálidas y promover su crecimiento. Y ese tipo de cosas es mucho más fácil cuando tienes una plantación en bloque en una cama en lugar de una línea en una fila. Y luego para el brócoli, ¿qué espaciado usar? El año pasado usé un espaciado más grande. 18, 51 centímetros, alrededor de 45, incluso 50 centímetros. Conseguí calabreses grandes. Y porque estoy vendiendo algunos de ellos, la tienda dijo, no, son demasiado grandes. La gente no quiere comprar calabreses tan grandes. Da una idea de cómo variar el resultado final ajustando el espaciado. Así que este año están más cerca a unos 39 centímetros, 15 pulgadas y el resultado son cabezas de tamaño mediano. Aún no están totalmente desarrollados, por lo que no ves el resultado final. Haremos el corte principal la próxima semana, probablemente. De esto es algo más que estaremos haciendo, es quitando hojas exteriores como esta, en caso de que te estés preguntando. Las plantas se ven un poco desnudas de hojas porque eliminamos las más viejas a medida que comienzan a ponerse un poco amarillas y son comidas por insectos y puedes ver las hojas centrales son más limpias y atractivas. Y también puedes ver cómo cuando están en un bloque aquí, especialmente las del medio, no pueden arraigar ampliamente. Por lo tanto, su espaciado se determina totalmente por la cantidad y tipo de plantas vecinas que compiten por alimento y humedad. Mientras que en el extremo de la cama hay una o dos plantas más grandes donde pueden arraigar más lejos. Y eso simplemente muestra cómo el espaciado afecta las cosas. Y luego aquí en esta cama tenemos lechuga, que hemos estado cosechando ahora durante 6 semanas. Venimos semanalmente a tomar las hojas exteriores. Descubrí con los años que este espaciado es aproximadamente de 8 a 9 pulgadas o 20 a 22 centímetros. Da un resultado muy agradable que permite a la planta vivir durante mucho tiempo porque puede desarrollar un buen sistema de raíces. Pero también hay bastantes en un espacio, están lo suficientemente cerca para tener mucha lechuga para recoger. Se trata de equilibrar ambas opciones. Y estamos recogiendo muchas hojas medianas. No buscamos hojas enormes. Al espaciar más, puedes obtener hojas más grandes, más cerca. Tomas en cuenta todas esas cosas, como las hojas. Y estas plantas, de hecho, deberían vivir y producir durante unas 4 semanas más, lo que significa que una plantación ha dado un resultado realmente valioso. Luego revisaremos los guisantes, ya que nuevamente son muchos. Opciones al plantar tus guisantes.
Con los guisantes, en realidad hay dos tipos de cultivo que puedes tomar, especialmente en la primavera, cuando crecen mejor de todos modos. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de guisantes para brotes, donde la cosecha que estamos tomando son estas hermosas puntas y saben a guisante. Por tanto, les funciona bien en un espaciado de ensalada común similar a la lechuga que vimos, quizás un poco más grande. Así que en realidad están en 20, 25, 30 centímetros, varía un poco. Estos en realidad están a 30 centímetros de distancia entre pies. Y al iniciar la vida parecía haber mucho espacio. Puedes plantar guisantes para brotes más cerca y luego obtendrás una primera cosecha más grande después de 6 u 8 semanas, pero luego las plantas se quedarán sin energía y no seguirán produciendo durante tanto tiempo. Aquí, en este espacio de 30 centímetros, 12 pulgadas, hay 2 o 3 plantas por grupo. Han estado produciendo durante 2 meses ya y aún siguen. Hemos tenido una larga serie de cosechas. Es un método muy eficiente en tiempo. Y los plantamos en marzo a partir de una siembra de febrero. Para abril empezaban a llenarse. Para mayo había abundancia. Empezamos a recoger en abril y ahora se ve su resultado. Las plantas que inicialmente parecían distantes han llenado este espacio utilizándolo de manera eficiente. Así que esos son brotes de guisante. Al observar los guisantes para vainas notarás un espaciamiento totalmente distinto. Los guisantes en esta larga fila son la misma variedad de guisante plantada al mismo tiempo como la cama que acabamos de ver, para brotes de guisante y el mismo número de plantas. Pero puedes ver el efecto totalmente diferente al espaciarlos en una larga fila. Están a 15 centímetros, 6 pulgadas de distancia en 2 filas estrechas a lo largo del medio de la cama. Y eso ha facilitado su soporte a medida que crecen con este método de postes y cuerdas. Así que tener una línea a veces en lugar de un bloque es muy... El camino a seguir depende de lo que quieras. Estos son para las vainas y la variedad Alderman produce vainas gordas y bonitas. Pero también lo uso para guisantes, para brotes, porque es una variedad muy vigorosa. Puedes ver lo alto que ha crecido. Y desde la siembra solo un poco más tarde que los de allí. Por ende, es fuerte y produce numerosos brotes o vainas. Luego veremos las verduras de raíz, pues sus consideraciones son algo distintas. Y si siembras directamente, veremos algunas zanahorias sembradas así, de hecho, a continuación. Con las verduras de raíz hay una consideración importante, es si las espacias demasiado cerca, obtendrás muchas hojas y no tanta raíz, como en raíz carnosa comestible. Entonces, con las zanahorias, por ejemplo, hay una consideración adicional que son las zanahorias y chiribías, las dos principales verduras que siembro directamente, porque la parte que queremos comer es la larga raíz principal y el trasplante, eso a menudo se rompe, no siempre. Entonces, es más fácil simplemente dibujar una línea en la cama y sembrar en fila. Uno podría esparcir las semillas, pero entonces el espaciado sería un poco más aleatorio y también sería difícil de asadón. Así que aquí sembramos filas. Hace 2 meses, en abril, ahora en junio, ellos están 22 centímetros, 9 pulgadas de distancia. Esa es la distancia entre filas. Y luego tienes el espaciado en la fila de cada zanahoria, que es de aproximadamente 1 centímetro, media pulgada. No del todo, ya que sembrar es complicado. Es complicado ser preciso al sembrar directamente. Lleva tiempo si deseas ser tan exacto. Así que tomamos las semillas en la mano y simplemente las dejamos caer. Entonces, en sitios muy espesos es conveniente adelgazar un poco. Hace unas 3 semanas observé lo que ocurría, retiré zanahorias diminutas, no aptas para comer, solo para mantener un espaciado uniforme entre las hileras. Aquí hay un ejemplo donde de hecho dejé unas cuantas más. Y puedes hacer eso también dentro de lo razonable, porque luego lo que puedes hacer, así que ahora estamos 8, 9 semanas después de la siembra, y voy a sacar esta zanahoria, que es la parte superior más grande que puedo ver en ese pequeño montón miniatura allí. Y sacar una así significará más espacio para el descanso, para progresar. Uf, es duro.
En realidad está muy seco en este momento y eso lo hace más difícil. No estoy seguro de que salga. Si logro envolverlo con mis dedos, qué pena. No, no lo ha hecho. Así que puedes ver cómo básicamente había una raíz de tachuela allí. Quizás si saco otra solo para conseguir eso. Sí, este viene. Así que creo que este en realidad habría sido bastante grande. Así que eso es lo que estaba tratando de hacer, es sacar el más grande. Demuestra que a veces no funciona, pero básicamente esa cosecha que estaba haciendo allí ha sido una especie de adelgazamiento. Ahora puedes ver un bonito espaciado uniforme de lo que queda. Y funciona realmente bien luego para seguir volviendo cada pocos días y sacar unos pocos más. Así que de un montón de zanahorias como ese puedes tener una gran cosecha durante un largo periodo. Este espaciado permite ver lo que está pasando y simplemente arrancar zanahorias de vez en cuando para adelgazarlas y permitir el crecimiento del resto. Eso es un ejemplo de siembra directa. Ahora veremos cómo plantar verduras de raíz. Hay muchas verduras que no tienen raíz principal que puedes trasplantar. Y aquí hay un ejemplo. Remolacha sembrada en múltiples donde sembramos 4 semillas en un grupo y trasplantamos apuntando a 4 plántulas. Añade un espaciado de 30 centímetros, 12 pulgadas están muy cerca. Esto implica que la cosecha produce raíces de tamaño pequeño a mediano, entre el tamaño de una bola de golf y una de tenis. Si quisieras raíces más grandes, podrías llegar hasta 15, 41.1 centímetros o incluso 40 centímetros o más para cada montón, en un espaciado equidistante. Eso produce mucha remolacha en un espacio reducido. Y la razón por la que lo hago así es en parte por la prontitud. Es una cosecha temprana para la remolacha en esta época del año. Y también porque las plagas, encontramos aquí que los pájaros comen mucho las plántulas. Las hojas pequeñas realmente las disfrutan mucho más que las hojas más grandes. Antes las plantas necesitaban una red por encima, ahora no debido a su tamaño y robustez. Entonces, en estos montones lo que hacemos es sacar. Tienes un montón de 2, 3, 4 o 5 y luego cosecho uno de eso. Y luego ves cómo obtienes una raíz de buen tamaño. Y las remolachas restantes, al igual que las zanahorias que acabamos de ver, luego tienen más espacio para crecer. Entonces puedes, utilizando este método y este tipo de espaciado, puedes volver varias veces a una pequeña área y realizar cosechas repetidas muchas veces. Y este método también funciona muy bien para las cebollas. Cebollas de primavera, rábanos, nabos y otros vegetales de raíz. Y para terminar, veremos un ejemplo un poco diferente que son las papas. Entonces, la policultura no sería efectiva para las papas. Simplemente plantas una papa. Eso es bastante fácil. Y la pregunta es, ¿a qué distancia colocarlo? Y aquí lo he puesto bastante cerca. Hay muchas opciones porque depende del tipo de papa que estés cultivando. Por ejemplo, las primeras tempranas se cosechan en junio y luego dejan de crecer. No tiene sentido darles tanto espacio porque nunca lo van a utilizar. Entonces las primeras papas son del tipo genérico. Conoce el tipo de planta que estás sembrando. Pueden colocarse con una separación de tan solo 30 centímetros, 12 pulgadas. Supongo que eso es lo más ajustado que querrías ir. Eso te proporcionará muchas pequeñas y sabrosas patatas tempranas. Aquí tenemos una papa llamada Casablanca, que en algunas descripciones se llama temprana primera y a veces se llama temprana segunda, he notado. Entonces está algo entre ambos y crece bastante, como puedes ver. Así que eso funciona, está funcionando bien en un espaciado un poco más grande, donde hemos permitido alrededor de 42 centímetros, 16 pulgadas entre cada planta. Y puedes ver que cada planta está produciendo muchos tallos. De hecho, voy a cosechar esta solo para que puedas tener una idea de cómo ha funcionado o no. De hecho, aún no he sacado ninguna de esta fila. Estamos cosechando sin cavar, solo tirando. Y eso revela lo que ha crecido bajo hojas y tallos. Eso está observando bastante bien. Así que esto es una primera cosecha temprana donde los tubérculos están saliendo sin mucha piel. Es un resultado usual de la primera cosecha. Puedes ver que hay muchos de ellos desarrollándose aquí. Así que las papas crecen muy bien ahora, Dig.
y en su mayoría se están desarrollando en el compost superficial, lo que significa que salen bonitas y limpias. Así que si paro aquí hay más Tiddlers, pero puedes ver que es un buen rendimiento de las primeras papas tempranas sin tomar mucho espacio. Tenemos 8 plantas en esta área, aquí no es enorme y eso va a dar bastantes kilos o libras en las próximas semanas probablemente. Gracias.